doctor, gracias por aceptar nuestra invitación en esta conversación que esperamos sea de mucho interés para nuestro público nacional e internacional. Mucho gusto, muchas gracias, Dino. Un saludo a usted, a toda la importante audiencia que tiene en Nicaragua y en todas las Américas. Gracias, doctor. Bueno, el escenario político, ya entrando en materia a nivel regional, con la llegada del coronavirus y la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro y 15 funcionarios más, ha cambiado notablemente. Usted, que es un estudioso de las estrategias que implementa el castrochavismo en Latinoamérica, ¿cuál es su análisis del futuro político de Nicolás Maduro? Mire, yo creo que está en una etapa terminal. Ya estaba en una situación muy crítica antes de que se presente la situación de la pandemia. Y él ha tratado de aprovechar la pandemia para fortalecerse, porque como tiene control de prensa, como tiene control de la fuerza, estas situaciones de emergencia suelen contribuir a que los regímenes de facto, a que las dictaduras se empoderen un poco más. Estando en esa tarea, Maduro ha sido sorprendido con la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ante tribunales de Nueva York y de la Florida, acusando de narcoterrorismo a Maduro y a un grupo de gente que forma parte del gobierno usurpador y que forma parte de la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo narcoterrorista que opera en Colombia con respaldo de Venezuela. Esa acusación es una cosa muy seria, porque no se trata de un hecho político, es un hecho de ley. Para eso hay que entender un poco cómo funciona en los Estados Unidos la Secretaría de Justicia o el Fiscal General. Es parte del gabinete del presidente, pero no es un funcionario que responda políticamente a las instrucciones del presidente. El Fiscal General en los Estados Unidos responde a la ley. Y por eso su designación se hace a propuesta del presidente, aprobada por el Senado. Y en ese sentido, el fiscal general opera no en función del interés político del gobierno, no recibe instrucciones del presidente, sino en función del cumplimiento de la ley. Y cuando el fiscal general de los Estados Unidos hace una acusación del alcance de la que se ha hecho por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro, contra Diosdado Cabello, contra Tarek al-Aissami, contra los dirigentes de las FARC y esa lista de 15 individuos, esa es una acusación que tiene prueba y que además se está realizando en el marco de la Convención de Palermo del año 2000. ¿Qué es la Convención de Palermo? La Convención de Palermo es un acuerdo de las Naciones Unidas para luchar contra la delincuencia organizada transnacional, y Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, todos los países de América y del mundo son signatarios y han ratificado esa convención. Y en Estados Unidos existe el precedente de que el fiscal general ya usó con anterioridad la Convención de Palermo en el caso de la FIFA, el denominado el FIFA Gate, que ustedes y los oyentes recordarán, mandó a más de 40 personas presas y que fueron detenidas simultáneamente en Suiza, en el Uruguay, en la Argentina, en España, en todo el mundo, a partir de un proceso iniciado por el fiscal en la jurisdicción de Nueva York. O sea que esto es muy serio. Se está cumpliendo con Maduro y con su banda aquel principio que yo vengo sosteniendo desde hace años y que forma parte central del libro que usted ha mencionado, Castrochavismo, Crimen Organizado en las Américas, que estas dictaduras, la dictadura de Venezuela con Chávez y Maduro y su banda, la dictadura de Cuba con los Castro, Díaz-Canel, la dictadura de Nicaragua con Ortega, Murillo y su grupo, la dictadura que en su momento controló el Ecuador con Rafael Correa y su grupo de gente, y la dictadura de Evo Morales en Bolivia, que ha terminado por salir el dictador, pero que la dictadura sigue operando en Bolivia, son grupos de delincuencia organizada transnacional que están entrelazados entre ellos y que no son política. La afirmación fundamental del libro Castrochavismo, Delincuencia Organizada, Crimen Organizado en las Américas, es que los detentadores del poder en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador con Correa
no son un proceso político, son un proceso de delincuencia organizada transnacional que deben ser tratados de esa manera. Y esa es la manera como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha empezado a tratar ahora a Maduro. Y era lo que le iba a mencionar, es totalmente coherente con la manera en que enfocó su acusación el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero en la acusación, y quiero referirme precisamente a eso, presentada por dos fiscales de Nueva York y la Florida, se señala a un grupo disidente de las FARC de ser socios de Nicolás Maduro en el tráfico de cocaína. ¿Qué información tiene usted al respecto según sus investigaciones? La que está en los expedientes. Para abrir esos procesos, la Fiscalía General de los Estados Unidos presenta prueba. Y hay una cantidad de prueba muy importante. Eso es récord público. Se puede leer accediendo a los registros tanto del Distrito Sur de Nueva York como del Distrito Sur de la Florida. Esos procesos están abiertos ahí, han sido de dominio público. Hay prueba muy importante, pero además hay una cantidad de cosas que usted como periodista y la población que nos está escuchando, la opinión pública conoce, porque se trata de hechos notorios. ¿Qué son los hechos notorios? Aquellas noticias, aquellas cosas que son de conocimiento público porque salen a la prensa y que son verdad. ¿Y qué son esas verdades? Primero, que Venezuela es un narcoestado. Venezuela desde los tiempos de Chávez y ahora con Maduro ha formado un cartel que se llama el Cartel de los Soles y otras prolongaciones vinculadas con las FARC, para llevar adelante un proceso de producción y tráfico de droga, básicamente cocaína. A eso se circunscribe la acusación de la Fiscalía General de los Estados Unidos agregando el tema del terrorismo. Pero eso tiene más, eso tiene la conexión con Cuba, donde realmente está el centro de lo que son estos narcoestados. Cuba es el narcoestado jefe. Eso tiene la relación con Nicaragua y el dictador Ortega Murillo y su grupo, que se ocupan del tráfico de droga y del lavado de dinero. Eso tiene la conexión con la dictadura de Evo Morales, que está documentada en un libro escrito por el investigador Leonardo Cutiño, en un capítulo que se llama El puente de la cocaína. El título del libro es O Espectro, una biografía de Hugo Chávez, donde está documentado que Evo Morales mandaba cocaína desde la zona del trópico de Cochabamba, desde la zona de Chimoré, al aeropuerto y a la terminal presidencial de Venezuela en aviones militares bolivianos. Y está entrevistado e interrogado el piloto que hacía ese tráfico, que es parte del personal de la Fuerza Aérea Boliviana. O sea, hay una documentación muy grande, y lo que hace la acusación que se acaba de hacer pública de parte de la Fiscalía General de los Estados Unidos es mostrar la punta del iceberg, es mostrar lo que está pasando en la relación de Venezuela, el narcoestado principal en la operación comercial y de conglomerado de la droga, que viene de las FARC, que viene de Bolivia, que se exporta básicamente a los Estados Unidos y al resto de los países de América y del mundo, y que va a terminar por mostrar las conexiones con Cuba, con Evo Morales, con Rafael Correa, con Ortega y con todo este grupo de criminales que detentan indebidamente el poder en estos países. ¿Cree usted, doctor, que esto sea solo asunto de tiempo para que este mismo Departamento de Justicia señale directamente a otros estadistas, a otros presidentes de estas narcodictaduras? Tampoco, no. Por favor, no ofenda a los estadistas. Estadista quiere decir hombre de Estado. Presidente quiere decir persona elegida por la voluntad del pueblo por un periodo determinado con obligación de rendición de cuentas para dirigir un país en el marco del Estado de Derecho. Eso es un presidente. ¿Cree usted que el Departamento de Justicia los va a acusar? Bueno, depende de la prueba. De mi parte y de parte de la gente que lucha contra las dictaduras, estamos tratando de hacer acopio de la mayor cantidad de prueba posible para ponerla en manos de las autoridades a efecto de que los fiscales, la Fiscalía General de los Estados Unidos, amplíe las investigaciones y las acusaciones que se hacen ahora contra los criminales que detentan el poder en Venezuela y contra las FARC, y sean ampliadas contra los miembros de la dictadura de Cuba, de la dictadura de Nicaragua, de Evo Morales y su banda, y el grupo criminal que Rafael Correa dirigió en el Ecuador durante 10 años. Porque precisamente el Departamento de Justicia, doctor, también aseguró que la droga que se distribuye
hacia los Estados Unidos desde Venezuela pasa por Centroamérica. Y en este punto me detengo un poco porque me hago la siguiente pregunta. Para que esta droga llegue a su destino de manera exitosa, ¿quién o quiénes garantizan que esto pase? Porque si está pasando por Centroamérica, alguien tiene que garantizar que la operación sea todo un éxito. Bueno, es clara la participación. Usted está yendo al tema de Nicaragua. Eso es muy claro porque el reconocimiento de estos 5 narcoestados es de carácter mundial. Cuba es un narcoestado no desde ahora. Cuba es un narcoestado desde la década de los 70 y de los 80. Y hay libros y hay documentación y hay pruebas sobre el particular que terminó con el fusilamiento del general Ochoa para tratar de lavarle la cara al dictador Fidel Castro. Fidel Castro negoció y traficó cocaína con Pablo Escobar de Colombia y con Roberto Suárez de Bolivia, y eso está documentado. O sea, ese es el estado, el narcoestado original, pero además eso tiene un fundamento de carácter, entre comillas, pseudo-revolucionario o político. En la década de los 60, Fidel Castro y el Che Guevara sostuvieron públicamente, y eso está documentado y escrito, que había que inundar de droga a los Estados Unidos para dañar y liquidar la juventud del imperialismo. Y ese concepto de utilizar el narcotráfico como un instrumento de ataque a las democracias, a la democracia más importante del mundo y al resto de las democracias, ha sido ratificado el año 2016, el mes de abril, en la reunión de las Naciones Unidas sobre el narcotráfico celebrada en Nueva York. Y en esa ocasión fue Evo Morales quien, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, convertido en narcoestado, y a nombre de este grupo de narcoestados de Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos, y que había que liquidar la DEA y que había que terminar con esta dinámica de los Estados Unidos de luchar contra el narcotráfico y que eso tenía que ser un problema interno. Convirtieron estos detentadores ilegales, estos usurpadores del poder, en política exterior de sus estados la defensa del narcotráfico. Y esa es la prueba que muestra que Evo Morales construyó un narcoestado, además de establecer una republiqueta donde produce cocaína hasta ahora mismo y donde manda esa cocaína a Venezuela, a Cuba, con fines comerciales, criminales. Está todo eso probado. Y en el medio de esa operación está Nicaragua con Ortega en el tema del tráfico y en el tema del lavado de dinero, y la dirección corresponde a Cuba. Por eso, cuando se presenta la acusación reciente del Departamento de Justicia contra Maduro y contra los miembros de su régimen usurpador y de las FARC, lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Ahí va a aparecer mucho más, ahí van a ir recopilándose pruebas que se conocen. Le doy un dato: está detenido con sentencia federal condenatoria en los Estados Unidos el exdirector de la lucha contra el narcotráfico de Evo Morales de Bolivia, un general de apellido Sanabria, detenido por tráfico de drogas. Entonces tienen mucho más que investigar, tienen mucho más que decir en ese ámbito. Hay que terminar de documentar y probar el puente de la cocaína. Leonardo Coutinho, el periodista laureado de Brasil, es una fuente importante. Hay documentación sobre el tema de Cuba y Nicaragua. Hay amplísima documentación y denuncia tanto de los sectores de oposición como de los propios sectores de investigación dentro de la lucha contra el crimen en América Latina. O sea que, les reitero, lo importante de lo que está sucediendo es que hay un parteaguas y hay una división entre lo que es política y lo que es crimen organizado. Y las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, los regímenes de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador no son política, son delincuencia organizada, y así tienen que ser tratados. La política está en el marco de lo que es la democracia, que tiene que tener el respeto a elementos esenciales que son el respeto a los derechos humanos, la división e independencia de poderes, la vigencia del Estado de Derecho, que no es otra cosa que la vigencia de la ley, elecciones libres y limpias periódicas, la rendición de cuentas, la libertad de prensa, la libre organización. O sea, en democracia
la esencia de la democracia es que se elige a una persona para que cumpla una función por tiempo determinado con obligación de rendición de cuentas en el marco de la ley. Estos criminales que forman parte de las dictaduras hacen absolutamente todo lo contrario y por eso en estas dictaduras del castrochavismo hay presos políticos, hay asesinatos políticos, hay torturas, hay exilio político y hay persecución política. Doctor, usted lo mencionaba al inicio, pero me gustaría que recalcáramos un poco sobre este tema. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha aplicado diversas sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, como ya se sabe públicamente, a funcionarios y familiares. Cada vez que sucede esto, doctor, pensamos en que la caída de Maduro es pronta, usted lo decía al inicio, sin embargo, esto hasta hoy no ha sucedido. Una vez más la pregunta, ¿esta acusación representa el final de la dictadura? La acusación que ha hecho el Departamento de Justicia es un hito muy importante que hace desaparecer cualquier rasgo de legitimidad o de característica política de esas dictaduras. Nadie duda en el mundo después de esa acusación, con Maduro perseguido y con un premio de $15 millones por su captura, con Diosdado Cabello perseguido, acusado en Nueva York y en Miami, con $10 millones por su captura. Y así sucesivamente. Nadie duda que estos son unos criminales. O sea, no tienen capacidad política de seguir atribuyéndose la usurpación del poder en Venezuela, y eso se expande rápidamente a Cuba y a Nicaragua, que son los estados que han estado siendo soportados de alguna manera por el petróleo, por la riqueza y por el manejo que Cuba ha hecho de Venezuela, a la que ha convertido en su principal colonia. No es la caída, pero es un paso importantísimo y vamos a ver suceder cosas que ya dependen de diferentes factores, pero este es un tema, les reitero, jurídico. Caiga o no caiga Maduro, estará buscado, tendrá que rendir cuentas en Nueva York, habrá sentencia ahí, hay decenas de años o cadenas perpetuas sucesivas por la naturaleza de los delitos de los que se lo acusan. El Chapo Guzmán, un narcotraficante conocido mexicano, ya está en una cárcel de alta seguridad. Ese es el camino que han de recorrer Maduro, Diosdado Cabello, los Castro, los Díaz-Canel, Ortega, Evo Morales, Correa, todos los miembros de esa organización transnacional delictiva que se llama castrochavismo y que ha detentado y detenta indebidamente el poder político en esos países. Escuchábamos el 26 del mes pasado a la acusación de los fiscales que hablaba que estas son condenas que oscilan entre los 50 años y cadena perpetua. Pero pasando a otro tema, doctor, la crisis del coronavirus tendrá que haber provocado un replanteamiento de las políticas y estrategias que venía impulsando el castrochavismo en la región. Como ejemplo cercano, puedo señalar que recientemente el régimen de Ortega anunció la llegada a Nicaragua de médicos cubanos a tratar la pandemia en este país centroamericano. ¿Hay algo detrás de las nobles intenciones de los médicos cubanos al llegar a Nicaragua y a todos estos países? Mira, el tema de los médicos cubanos ya está esclarecido a nivel internacional. Se trata de trata de personas en el siglo XXI, es esclavitud en el siglo XXI, es gente forzada y secuestrada por el régimen cubano que mantiene como rehenes a sus familiares en Cuba, que es enviada al exterior para que el régimen cubano cobre dinero y se quede con el 80 o más % de los ingresos que ellos generan. Eso se ha aprobado en el Brasil, se ha aprobado en Bolivia, se ha aprobado en el Ecuador, se ha aprobado en una cantidad de países que han roto esos contratos, que son la prueba de que en el pleno siglo XXI, violando el anexo 2 de la Convención de Palermo sobre trata de personas, que es otro acápite que de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el régimen cubano ha venido traficando por años con esto y aún pretende hacerlo. La prueba de que esto es una farsa, porque además no mandan médicos, toda la gente que va en eso no son médicos, son a veces técnicos médicos y a veces son simplemente operadores políticos, pero en todo caso son esclavos dominados por el régimen, con las familias secuestradas y con los pasaportes controlados y con un sistema de presión política que es propio de esa dictadura. Todos esos elementos
hacen que adicionalmente las circunstancias sirvan para demostrar que esto es una gran farsa. Cuba está bajo acoso del coronavirus, Cuba tiene una condición de sanidad que es realmente miserable, no hay condiciones sanitarias y de higiene con las cuales se pueda soportar una pandemia de este tipo. El otro día veía yo la declaración de una fanática procastrista chilena que había ido a Cuba y que lloraba porque la saquen de ahí, porque no había agua, no hay jabón, no hay papel higiénico, no hay ninguna condición, se enferman más pronto que tarde y no hay manera de que nadie los salve. Lo que pasa en las dictaduras, lo que pasa en Cuba, Venezuela, Nicaragua, es que como no hay libertad de prensa, el gobierno controla todos los sistemas de información, de salud y del Estado. Entonces, si se mueren 100 personas, dice que se ha muerto una. Si se enferman 10,000 personas, dice que se han enfermado 100. Y vienen falsificando los resultados. La propia China está bajo ese tipo de sospecha y en este momento hay noticias internacionales trabajando sobre el asunto, lo que garantiza el tratamiento adecuado de esta terrible pandemia es la democracia. En democracia hay división e independencia de poderes, hay check and balances, hay libertad de prensa, hay la posibilidad de que la gente se queje y que la gente finalmente diga y sepa la verdad. O sea, esa es la diferencia entre el mundo democrático, que gracias a Dios es la mayoría, y el mundo dictatorial en el cual se oculta, se falsifica, se delinque a costa de la salud y de la vida de la gente. Bueno, doctor, y precisamente nosotros estamos viviendo esa experiencia en Nicaragua. Los datos son totalmente falseados, es absolutamente ridículo que hablen que a estas alturas únicamente existen 5 casos de personas contagiadas, unos 190 y pico de personas bajo sospechas y no hay ninguna medida que se esté tomando para asegurar la salud de los ciudadanos nicaragüenses. Sin embargo, hemos visto que según los reportes de Venezuela y Cuba todavía son un poco más creíbles en el sentido que al menos hablan de 30 contagiados, 100 y pico, pero en Nicaragua se habla de 5, es algo completamente absurdo y ni siquiera toman la medida de suspender actividades públicas. Usted ve imágenes en este momento, todo está abierto, los centros de salud, los centros de atención pública, absolutamente todo, y para ellos esta es la manera como debe ser manejado. Incluso hemos visto y oído a funcionarios del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decir que solo se trata de una simple gripe, que el coronavirus es como una gripe y que no necesariamente tiene que matar a tanta gente. ¿Será esta parte de la política de estos países? Mire, yo me he referido a esto en mi columna de la semana pasada. El título de la columna es Pandemia, COVID-19 o coronavirus, castrochavismo, criminalidad de los dictadores castrochavistas e indefensión de los pueblos. Lo que está pasando con el manejo de la pandemia del coronavirus en las dictaduras del castrochavismo es que están cometiendo nuevos crímenes. Cometen el crimen de falsedad material, falsedad ideológica, engaño público, rehusar o rechazar o impedir la asistencia a la gente, y van a producir gran cantidad de enfermos y de muertos, y van a ocultar eso porque como no hay libertad de prensa y ellos controlan todo. Incluso se han dado casos en Venezuela de que periodistas independientes que por el sistema de Skype o por el sistema de Internet han hecho denuncias, han sido apresados, han pasado a engrosar la lista de los presos políticos o han sido apresados y amedrentados y después liberados. La prensa nicaragüense está bajo la misma presión, pero finalmente los pueblos van a terminar por mostrar la verdad. Y la pena es que esta situación de pandemia tan grave, tan inesperada y tan trágica que se presenta para todo el mundo, representa una situación en la cual las dictaduras, precisamente por la falta de libertad, por la falta de transparencia, por la falta de respeto a los derechos humanos y por la miseria a la que han llevado a los pueblos, porque
Venezuela, Cuba, Nicaragua, son países con estados, con situaciones de salud, con situaciones de sanidad pública miserables. Son países con una cantidad de pobres mucho más grande que los otros países, son países subalimentados, son países en los cuales las necesidades de los pobres son más y eso genera indefensión. O sea, estamos ante una situación en la cual a mí me parece extraordinaria la iniciativa de los Estados Unidos de tratar de cortar lo más rápidamente posible a la dictadura en Venezuela, precisamente para evitar una hecatombe humanitaria que viene de la mano del coronavirus en unos espacios manejados por dictadores absolutamente criminales e insensibles que no tienen ningún problema de mentir y de seguir delinquiendo con tal de mantenerse en el poder. Quisiera retomar el tema de la participación de la OPS en este caso, doctor, del coronavirus, en la promoción de los movimientos de izquierda. Yo lo he venido siguiendo a usted, doctor, y he escuchado que la OPS de alguna u otra forma ha actuado como cómplice de los socios, como socios del castrochavismo. Recientemente, un funcionario de esta organización dio conferencia de prensa a medios exclusivos de la dictadura de Ortega Murillo para ratificar las alocuciones que a diario pronuncia la vicepresidenta Rosario Murillo. Este funcionario dijo que Nicaragua cumple con todas las normas de salubridad en el manejo de la pandemia. Hasta el presente, como te dije, solo se habla de 5 casos de contagio. En su experiencia, ¿qué papel juega la OPS en este contexto? Yo le voy a dar solamente un hecho que es dramático respecto a la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de Salud para la Salud ha servido de intermediario en los actos y en los contratos de trata de esclavos médicos de Cuba con Brasil. Y hoy día la OPS está demandada en tribunales de Estados Unidos por esa situación. O sea, está siendo objeto de demanda de parte de las víctimas, de los médicos que fueron tratados como esclavos, que están pidiendo que la OPS, que hacía de intermediaria y que cobraba ingresos económicos por eso, responda por aquello. Yo creo que en la medida que avance ese proceso, el futuro de la Organización Panamericana de la Salud y de los ejecutivos que han incurrido en esas infracciones tan graves, está muy comprometido. Y una entidad que puede hacer eso no me extraña que haga lo que usted está comentando. ¿Y cómo surgió este vínculo de la OPS con estos movimientos de izquierda y países del castrochavismo? El tema del castrochavismo no es ideológico. Decirles que son un movimiento de izquierda es darles un valor que no tienen. Son criminales. Ellos han llegado hablando que son socialistas, que son izquierdistas, cosa que ya es una desventaja en sí misma, porque con la caída de la Unión Soviética, con la desaparición y la implosión de la Unión Soviética, todo lo que se conoce por comunismo y sus satélites fueron históricamente derrotados. O sea, y eso sucedió a principios de la década de los 90 del siglo pasado. O sea, estamos hablando de un anacronismo. Hoy día el eje de confrontación en un mundo globalizado, en un mundo con conexión en tiempo real, en el mundo en el que estamos viviendo la revolución de la información y de las comunicaciones, es otro el eje de confrontación. El eje de confrontación es cómo se le puede dar al ciudadano mejores condiciones de desarrollo, mejores condiciones de salud, de educación, y eso ha desideologizado la actividad política. En todo caso, ellos insisten en darse condición de socialistas o de izquierdistas para tratar de politizar sus actos criminales. Por eso, cuando hablamos del castrochavismo, estamos hablando de una organización de delincuencia organizada transnacional que controla los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y que controla los gobiernos de Ecuador con Correa y de Bolivia con Evo Morales. ¿Cómo llegan ellos a manejar la OPS? De la misma manera que llegan a manejar la Organización de Estados Americanos. En una década bajo control del castrochavismo en las manos de Insulza. O sea, con el petróleo venezolano empiezan a hacer favores, empiezan a comprar los votos, empiezan a reclutar a los países
forman el Petrocaribe, establecen mayorías que les permiten tomar la Organización de Estados Americanos, y a partir de eso es muy fácil controlar la Organización Panamericana de la Salud. Y eso se ha ido cayendo, y esas instituciones desinstitucionalizadas y criminalizadas por el castrochavismo están volviendo a su canal institucional, y la mejor muestra de eso es sin duda la Organización de Estados Americanos con la gestión del secretario Luis Almagro. Ahora, la OPS se ve menos, está bajo menos observación pública, pero tiene grandes fallas y tiene grandes errores o inclusive crímenes que ha podido cometer, que la han llevado a los tribunales de Estados Unidos con el tema de los médicos esclavos. Como no, doctor, y para finalizar, ¿qué mensaje tiene usted como analista y estudioso de esta situación que manejan Cuba, Venezuela y el resto de socios? ¿Qué debemos los nicaragüenses de creer que va a pasar? Y vinculo de una manera directa para cerrar esta entrevista con el tema de Nicolás Maduro, y disculpe que lo traiga a colación nuevamente. ¿Realmente cree que también para Nicaragua ha llegado el momento del cambio? Mire, esta es una organización transnacional, pero la lucha es local. Lo que tiene que hacer el pueblo nicaragüense es seguir luchando por su libertad y su democracia. La regla es persistir y resistir. La regla es resistencia civil. La resistencia civil quiere decir que hay solamente dos bandos, la dictadura y los luchadores por la democracia y la libertad. Y en el grupo de los luchadores por la democracia y la libertad no hay que dar lugar a divisiones partidistas, ideológicas, pseudopolíticas, porque ese es el mecanismo que usa la dictadura para dividir y quitarle fuerza a la gente que la puede desplazar. Lo que lamentablemente vemos en todas las dictaduras del castrochavismo son oposiciones que en determinado momento llegan a ser oposiciones funcionales, o sea, oposiciones digitadas por la dictadura. La hay en Venezuela, la hay en Bolivia, la hay en Nicaragua, y lo que hay que hacer es que el pueblo con la resistencia civil obligue a la oposición a ser una oposición auténtica, y la única manera de ser oposición auténtica es pedir la salida del dictador, no negociar con él. En Bolivia fue posible el retiro del dictador porque el movimiento civil de resistencia impidió a los opositores funcionales la intermediación, el diálogo, la conversación, porque si no, eso hubiera terminado en mesas de negociación como las decenas que ha tenido Venezuela, y con el dictador hablando, permaneciendo, metiendo más presos, violando más derechos humanos, haciendo más narcotráfico y corrupción. El consejo para el pueblo de Nicaragua, que lo he dado en reiteradas ocasiones, es unidad. Solamente la unidad en contra de la dictadura hace posible sacar a la dictadura. Los elementos externos son muy importantes. Lo que está pasando en Venezuela, la debilidad de la dictadura jefe de Cuba, el de estado de deterioro y de crisis que tienen estas dictaduras es muy importante, pero el tema nicaragüense, el pueblo nicaragüense está luchando, ha luchado denodadamente. El dictador Ortega y la señora Murillo los han masacrado, los han metido presos, pero hay que persistir, hay que resistir. Yo creo que el triunfo de Nicaragua está muy cerca si es que se logra incorporar a los sectores económicamente poderosos que han sido funcionales a la dictadura del narcoestado de Nicaragua, para que se pongan del lado del pueblo y venga un cambio que es irresistible. Doctor, clarísimo su mensaje, se lo agradecemos de verdad por esta entrevista que en este contexto es sumamente valiosa para la esperanza de millones de nicaragüenses que están esperando un cambio definitivo. Fueron las palabras del doctor Carlos Sánchez Berzaín, especialista en el tema de Castro chavismo, y es un estudioso, como les decía al inicio, de estos regímenes que lo único que han hecho es someter a nuestros pueblos. Gracias, feliz tarde. Hasta luego.